Hola a todos. Muy bien, en esta presentación vamos a hablar del tema de buenas prácticas de laboratorio a los efectos de, como dice el título, entender y aplicar la normativa oficial para lograr la excelencia. Vamos a ver que el laboratorio en sí, como un ente de control, de investigación, tiene una normativa particular para cada caso y cuestiones que deben observarse para, en definitiva, trabajar con la excelencia que debe regir todo el procedimiento hasta el resultado final. Obviamente, esto se va a complementar con la presentación que tengamos de la norma ISO 17025 de 2017, que será la que certifique el día de mañana a este laboratorio que nosotros tengamos bajo nuestra tutela o que pertenezcamos a su organigrama. Les pido que nos acompañen y trataremos de ser lo más explícitos posibles. Muchas gracias. Muy bien, y en esta placa un poco sintetizamos todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Qué es lo que centra, lo que un poco tiene en cuenta esto que damos en llamar buena práctica del laboratorio? Por un lado, vamos a analizar la organización y el personal de un laboratorio tipo, en este caso de alimentos, la infraestructura del mismo, los productos de ensayo y de referencia, los informes que vamos a producir, qué procedimientos operativos normales son los que establecemos o lo que la dirección o jefatura de ese laboratorio nos establece como metodología a seguir, a su vez la planificación e implementación de los análisis, bajo qué normas o normativas oficiales, internacionales, etcétera, vamos a regirnos para realizar nuestros ensayos, qué programa de aseguramiento de calidad vamos a tener, ya sea interno o externo, y finalmente, cómo vamos a registrar, cómo vamos a poder realizar una trazabilidad en el tiempo de todo lo que tenga que ver con estas buenas prácticas y los registros finales, es decir, lo más importante que hace a toda esta planificación y trabajo del laboratorio. ¿Qué son las buenas prácticas de laboratorio? Son un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticos establecidos por una determinada organización con el fin de asegurar calidad y rectitud en los resultados que generamos como laboratorio. Es por ello que se ve la necesidad en cualquier industria de referencia que se cuente con un manual de buenas prácticas de laboratorio y asimismo se implemente para que puedan obtenerse resultados confiables que en definitiva garanticen al cliente que sí son de calidad y que cuentan con la inocuidad precisa. Para ello es necesario realizar un mejor trabajo tanto en el manejo como en el desarrollo de estudio de informes en los reportes del laboratorio, área que lleva el control de calidad del mismo y que luego la vamos a tratar en profundidad. Es de gran importancia que haya una plena seguridad en el laboratorio. Para esto se necesita poner en práctica cada una de las normativas de estas BPL. Abarcan en definitiva todos los eslabones de un estudio o investigación y para ello se precisa que previamente se establezca un plan de garantía de calidad
Y para verificar que el plan se cumple, se precisa de un sistema planificado de actividades, cuyo diseño o finalidad será el de asegurar que en definitiva se cumple el plan de garantía nombrado anteriormente. Para mejorar los procesos, como decíamos, formalizaremos los llamados manuales de buenas prácticas de laboratorio, en los cuales se implementan estas normas que van a constituir en esencia nuestra filosofía de trabajo en el sistema de organización de todo lo que de alguna manera interviene en la realización de un estudio o de un procedimiento encaminado a la investigación, ya sea de productos químicos, biológicos, etcétera, que en definitiva también tengan un impacto sobre la especie humana. Las normas, por su lado, inciden en cómo se debe trabajar a lo largo de todo el estudio, desde diseño hasta el archivo de los resultados. Continuando con el concepto de la placa anterior, si deseamos ampliar lo que significan estas BPL, podríamos decir que comprenden temas, como vimos al principio, referentes a la organización del laboratorio, la administración del mismo, el personal que lo integra, las instalaciones, la aparatología, los procedimientos operativos, la validación de los métodos, la certeza de la calidad con la que trabajamos y la conservación final de los registros. El objetivo, insistimos, es certificar que cada etapa del análisis realizado sea válida. Los aspectos que requieren atención especial variarán para cada laboratorio. Las buenas prácticas de laboratorio en sí se establecieron mediante organismos mundiales como por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD, y la Organización Internacional de Estándares, o ISO. Las dependencias gubernamentales las han adoptado para sus propósitos como reglas que se deben seguir en cualquier laboratorio a nivel mundial al analizar sustancias que pueden o no estar sujetas a reglamentación. Por ejemplo, formulaciones farmacéuticas, alimentos, muestras ecológicamente importantes, etc. Estas buenas prácticas se introdujeron por vez primera en Nueva Zelanda y Dinamarca allá por 1972. En realidad, comenzaron a instituirse, no con este nombre, en Estados Unidos, luego que hubo casos de fraude generados por muchos laboratorios de toxicología que presentaban datos a la FDA por las compañías farmacéuticas donde había miles de pruebas de seguridad para los fabricantes de productos químicos que se falsearon de tal manera que los ensayos no podían repetirse o ser reconstituidos. De allí que nace toda esta reglamentación global. Muy bien, las buenas prácticas, como dijimos, definen ese agrupamiento de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas para una organización dada que vamos a considerar como obligatorias con el objeto de certificar calidad y corrección en los resultados que vamos a producir. Todas estas BPL van a tener dos elementos comunes, los cuales son los procedimientos operativos estándar o procedimientos operativos normales por un lado y una unidad de certeza de calidad por el otro. Los procedimientos operativos estándar brindan una descripción detallada de aquellas actividades que el laboratorio va a realizar. Ejemplo de esto, cadena de custodia, manejo, preparación de muestras, el método analítico a realizar, mantenimiento de instrumental, aparatología, archivos, conservación de registros y aspectos similares. Proporcionan en definitiva el deber hacer detallado para el análisis de muestras que deben seguir los analistas o los técnicos y son por lo general más detallados que los métodos
que aparecen en las publicaciones científicas, ya que puede variar el nivel de entrenamiento y la experiencia de los diferentes miembros del personal del laboratorio, aun cuando los químicos analíticos experimentados puedan requerir una menor supervisión. Por otro lado, la unidad de certeza de calidad, o UCC, por lo general va a ser independiente del laboratorio y va a responder a la jefatura o a la gerencia de la organización a la que está afiliado dicho laboratorio, y será en definitiva la responsable de que se efectúen los procedimientos de calidad y su posterior evaluación de manera continua, con las auditorías que se van a realizar también de forma frecuente al laboratorio. Validación de métodos analíticos. La validación de los métodos son procesos que se documentan y prueban que un método analítico proporciona datos analíticos aceptables, valga la redundancia, para el uso que se lo propone. Los conceptos básicos de este proceso de validación cubrirán dos aspectos. 1. El problema y los requisitos de datos. 2. El método y sus características de desempeño. El proceso analítico se beneficia cuando el analista puede participar en la definición del problema, es decir, en asegurar que se planteen las preguntas adecuadas. Cuando los requisitos de datos están mal concebidos o son irreales, las mediciones analíticas pueden ser innecesariamente costosas si el método seleccionado es más exacto de lo que se requiere, o pueden ser inadecuadas si el método es menos exacto de lo que se necesita o el valor cuestionable del mismo, no conociéndose la exactitud del método en sí. El primer paso en el desarrollo y validación de métodos es lo que se llama establecimiento de requisitos mínimos, que esencialmente son las especificaciones del método para el propósito que se persigue. Se debe tener en cuenta que siempre se debe seguir la jerarquización que marcamos en rojo: técnica, método, procedimiento, protocolo. La necesidad de validar el método y el procedimiento que se ha de seguir son temas de decisión profesional, aunque en la actualidad existen procedimientos y lineamientos bastante bien prescriptos que ayudan en la toma de decisiones. Las organizaciones gubernamentales e internacionales han establecido lineamientos para la correcta validación de sus métodos, en especial para métodos de presentación reglamentaria que luego dieron origen a las normas internacionales propiamente dichas. En ellos, dentro de los estudios que vemos reflejados en esta placa, pueden estar presentes la selectividad, que será el grado en que el método puede medir el analito de interés en las matrices de las muestras que son analizadas sin interferencia en la matriz, incluyendo otros analitos. Los efectos de esta matriz podrán ser positivos o negativos y la respuesta analítica del analito en sí, en presencia de componentes potenciales de la muestra, se compara con la respuesta de una solución que contenga solamente el analito. La selección de una metodología adecuada de medición es clave. Por otro lado, tenemos la linealidad. Un estudio de linealidad verifica que la respuesta sea linealmente proporcional a la concentración del analito en el intervalo de concentración de las soluciones de muestra. El estudio se realiza usando soluciones estándares a 5 niveles de concentración en el intervalo de 50 a 150% de la concentración de referencia del analito en estudio. Además, tenemos lo que llamamos exactitud. La exactitud de un método será la cercanía del valor obtenido al valor verdadero para la muestra. Tal vez esta sea el parámetro más difícil de evaluar, ya que se debe considerar el muestreo,
y el tratamiento de la muestra, además de la exactitud del método de medición. La exactitud del método se puede determinar de tres maneras. En orden creciente de importancia son estudios de recuperación, comparación de resultados utilizando otro método que se sabe que es exacto y análisis de un material de referencia. También tenemos lo que llamamos precisión. La precisión de un método analítico se obtiene por análisis múltiple de una muestra homogénea. La precisión general del método se puede determinar incluyendo preparaciones de la muestra y tales datos se obtienen en el laboratorio usando alícuotas de la muestra homogénea que han sido preparadas de manera independiente. Tal precisión interlaboratorio se denomina repetibilidad. La precisión interlaboratorio, si es adecuada, también se determina como parte de una medición de reproducibilidad o consistencia del método. Pasando a lo que es sensibilidad, es la capacidad de distinguir dos concentraciones diferentes y es determinada por la pendiente de la curva de calibración. Se mide o se puede medir la pendiente o las muestras de concentraciones muy próximas a niveles de concentración alto, intermedio y bajo. El intervalo de trabajo, por su lado, es un método que mide la concentración dentro del cual se obtienen exactitudes y precisiones aceptables. En general, también se incluye la linealidad. La exactitud y la precisión aceptable se definen al establecer los criterios para el método. La precisión, por supuesto, varía con la concentración, que se vuelve peor a bajas concentraciones y a veces a altas concentraciones, como en las mediciones por espectrofotómetro. Límite de desección. En general se analizan réplicas en blanco de la matriz de la muestra para determinar el valor medio del blanco y las desviaciones estándares. Luego se añade analito en una matriz cerca del límite de detección, por ejemplo, para dar una señal 10 veces la desviación estándar por arriba de la muestra media de la réplica en blanco. El límite de detección será la concentración calculada para dar una respuesta igual a la señal en blanco más 3 desviaciones estándares. Llamamos a su vez límite de cuantificación a la concentración mínima de analito que se puede medir en la matriz de muestra con un nivel aceptable de precisión y exactitud. Por último, entendemos por consistencia un estudio que identifica aquellos factores que contribuyan a la variabilidad de los resultados y que no deben cambiarse. Esto se relaciona con la consistencia o confiabilidad del método, que se refiere a sensibilidad, pequeños cambios deliberados o incontrolados en parámetros como muestra, temperatura, pH, concentración de reactivos y tiempo de reacción. Empezaremos a ver ahora cómo se conforma un laboratorio de alimentos tipo. Las BPL o buenas prácticas de laboratorio, recordamos que deben tener 4 principios, de los cuales van a partir todas las normas. Instalaciones adecuadas. El laboratorio cumplirá con todas las normas de seguridad que apliquen para el trabajo que ahí se realiza. Segundo, personal calificado. Se debe proporcionar capacitación continua para garantizar que el personal conozca la técnica y sepa utilizar equipos y materiales. Tercero, equipamiento adecuado y calibrado. Se debe dar mantenimiento continuo a los equipos para garantizar el correcto funcionamiento y su calibración de manera regular. Cuarto y último, procedimientos estándares de operación o procedimientos escritos normales, los cuales deberán ser suficientemente claros para cualquier persona que trabaja en el laboratorio y pueda seguirlos. De esta forma garantizar que todos los técnicos trabajan bajo una misma directriz. Ahora, analizando los objetivos del laboratorio en sí,
deben ser definidos claramente y expresarse con la mayor simplicidad posible. La claridad es de importancia fundamental porque en ella vamos a basar todas las actividades del laboratorio. Por ende, el director del mismo definirá los objetivos después de recabar las opiniones que estime oportunas y según las instrucciones que haya podido recibir o no de sus superiores. En la definición figurará una referencia a la calidad de los resultados, la puntualidad, la rentabilidad, entre otros. Los objetivos pueden exponerse en una serie de declaraciones distintas y deben incluirse además todos los aspectos esenciales para el funcionamiento del laboratorio, evitando no obstante los pormenores. El principal objetivo de un laboratorio es producir resultados fiables, por lo que esta es la actividad que debe recibir una mayor atención. Un laboratorio cuyos resultados no sean fiables no es posible o probable de que sea aceptado dentro de ningún mecanismo gubernamental. La garantía de calidad de dichos resultados no es una carga adicional o una actividad suplementaria que pueda tomarse o dejarse, sino que constituye uno de los instrumentos fundamentales de la administración para la dirección y el personal con mira a alcanzar ese objetivo fijado. Los objetivos de calidad han de ser tan realistas como cualquier otro objetivo. Por ende, producir datos analíticos de precisión y de fiabilidad suficiente en un plazo aceptable y a un costo admisible no debe ser un objetivo negociable. El objetivo de calidad lo definimos como la seguridad en la medida de lo posible de que se ha obtenido la respuesta aproximadamente correcta. Ahora bien, ¿qué se entiende por seguridad en medida de lo posible? Muy bien, ¿no? Se entiende que es un grado de seguridad tal que de demostrarse posteriormente que los resultados estaban equivocados, ello no afecta la integridad, probidad o competencia técnica del personal. ¿Y qué entendemos por aproximadamente? Significa obtener un resultado que sea suficientemente adecuado para la finalidad a la que se destina. Si una muestra resulta gravemente deficiente en un determinado analito, no es probable que las proporciones precisas de la deficiencia sean muy importantes para, por ejemplo, ir a un litigio ante tribunales o rechazo del ensayo. A medida que las proporciones del analito se aproximan al límite legal, la precisión del análisis adquiere mayor importancia hasta que se haga el mismo a un punto en que el resultado se acerca más al límite que la precisión del método. La garantía de calidad será la función de administración que nos garantiza la calidad de los resultados, tan simple como eso. Es una función que debe llevarse a cabo en la medida que sea necesaria, ni más ni menos, y formará parte integrante del cometido cotidiano de los administradores. Pero es importante tener en cuenta que esta función consiste no solo en obtener una respuesta correcta, sino también en ser capaz de demostrar que se ha obtenido la respuesta correcta, proporcionando prueba documental de esto. La primera introducción de procedimientos escritos de una garantía de calidad en un laboratorio requiere un considerable cambio de actitud. Si se introduce adecuadamente, surte efecto positivo en la moral del personal, que va a adquirir una mayor confianza en los resultados y va a sentirse capaz de demostrar la veracidad de los mismos. La garantía de calidad centra la atención en los aspectos pertinentes de las actividades diarias y las necesidades de capacitación, ayudando al personal a mejorar sus conocimientos, promoviendo su carrera. Aunque no parece que el término garantía de calidad requiera de mayor explicación, con frecuencia lo podemos confundir con control de calidad o emplear uno en lugar del otro. Por ende, podemos definir control de calidad como un sistema planeado de actividades cuya finalidad consiste en proporcionar un producto de calidad.
en el caso de un laboratorio de control de alimentos, este producto de calidad sería un resultado analítico válido. Asimismo, la garantía de calidad será un sistema planeado de actividades cuya finalidad consiste en proporcionar garantía de que el programa de control de calidad da resultados esperados y efectivos. No quiero dejar pasar, en cuanto a estas definiciones y conceptos, uno muy importante, cuál es inocuidad. La inocuidad de los alimentos es un proceso que tiene como finalidad el asegurar la calidad en la producción y en la elaboración de un producto alimentario. Garantizar la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligro para el consumidor implica adopción de metodologías que permitan identificar y evaluar potenciales peligros de contaminación en el lugar de producción del alimento, en el transporte, en el almacenamiento o en el consumo, así como la posibilidad de medir impactos que una enfermedad de transmisión alimentaria pueda causar a la salud humana. ¿Qué entendemos a su vez por análisis o matriz FODA? El análisis FODA es una técnica que utilizamos para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cualquier negocio o proyecto que vayamos a encarar. Si bien por lo general se utiliza mucho en pequeñas empresas, en organizaciones sin fines de lucro, empresas medianas, grandes y otras organizaciones, el análisis se puede aplicar tanto con fines profesionales como personales. Es una herramienta que es simple y a la vez muy potente porque nos ayuda a identificar aquellas oportunidades competitivas de mejora. Por lo tanto, nos permitirá trabajar para mejorar nuestro negocio y el equipo. Con respecto a un laboratorio tipo y a modo de ejemplo, podremos encontrar fortalezas. Por ejemplo, control de calidad con personal encargado de realizar diferentes análisis y controles que se aplican a la materia prima y producto terminado, contar con equipos y herramientas necesarios para las actividades que se realizan, mantener registros de higiene y limpieza sanitaria en cada una de las áreas, por ejemplo, análisis físico, químico y microbiológico, llevar un buen control de cada una de las tareas que se hacen mediante documentación organizada y finalmente disponer de equipos de protección personal que ayuden a obtener resultados de procesos eficaces y a la vez la seguridad de la persona. Siguiendo con este ejemplo o ejercicio dentro de un laboratorio tipo, podemos nombrar dentro de nuestras debilidades personal con poco tiempo de trabajo en el área, alguno de los equipos y herramientas que no estén en óptimas condiciones, superficies de paredes que no son las indicadas, así como el acabado de pisos, puertas y mesadas que no sean correctas para limpieza y desinfección, registros de las tareas que no se hagan de inmediato, equipos de protección personal en falta que van a ayudar al cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio, etc. Dentro de oportunidades de nuestro laboratorio imaginario tipo, por ejemplo, capacitar al personal sobre las buenas prácticas para profundizar en el tema y aplicarlo de manera eficiente, colocar los rótulos de manera debida señalizando los peligros existentes, modificar la infraestructura y algunos procesos con respecto al orden que debe haber tanto en las áreas de físico-químico como microbiológico, que el laboratorio se rija mediante indicaciones de un manual de buenas prácticas para que los resultados mejoren en las actividades que se realizan, y todo ello en base a obtener el día de mañana una futura certificación de buenas prácticas mediante ISO 17025. Finalmente, analizando las amenazas que pueden estar presentes en nuestro laboratorio tipo,
Dentro de ellas, por ejemplo, destacar que al capacitar personal, el mismo no aplique o no le ponga interés a los temas que se impartan, que el laboratorio no cuenta con rotulación o señalización adecuada, dando con ello riesgos ciertos de que pueda surgir cualquier accidente en el cual se puede afectar la salud humana e incluso puede haber pérdidas de personal o pérdidas en el mismo laboratorio, que el laboratorio en sí no cuente el presupuesto necesario para incurrir en modificaciones de infraestructura. Además, el laboratorio puede o no tener manual de buenas prácticas o a lo mejor lo tiene incompleto o no lo aplica y ello provoca que procesos que se ejecutan no se realizan de manera eficiente en lo que respecta, por ejemplo, a higiene y seguridad, calidad e inocuidad, y por ende esto va a afectar a tener resultados poco productivos en el área de control de calidad. Un cambio en la legislación nacional relacionada con la producción de productos farmacéuticos, por ejemplo, podría afectar a la empresa ya que se exigen nuevos requisitos que no puedan ser cumplidos luego por la misma empresa. Y entrando de lleno a este módulo 1, comenzamos a ver el ABC de estas llamadas buenas prácticas de laboratorio con hábitos personales y de trabajo. Por las características propias de un laboratorio, el mismo presenta una serie de riesgos de origen y consecuencias muy variadas relacionadas básicamente con las instalaciones, los productos que se manipulan, con las energías y los organismos vivos, las operaciones que se realizan con ellos. Con respecto a los productos, tengamos en cuenta que por lo general son muy peligrosos, aunque normalmente se empleen en pequeñas cantidades y de manera discontinua. Y en consecuencia, la presión y la prevención de estos riesgos presenta características propias que la diferencian con otras áreas. La organización de un laboratorio deberá permitir la correcta gestión de la prevención, partiendo del propio compromiso de esa dirección o jefatura. El laboratorio deberá estar adecuadamente jerarquizado para que la aplicación del principio de seguridad en línea se pueda establecer sin problemas. Si se cuenta con las adecuadas instalaciones, las técnicas de trabajo estudiadas e implantadas, tanto sea en orden a la calidad del trabajo como a la seguridad, la formación del personal, etc., muchos riesgos podrían ser eludidos. En un laboratorio, independientemente de la naturaleza de los agentes utilizados, no ocurre lo mismo dado que el agente suele ser peligroso per se. Y en definitiva, el proceso a seguir es usualmente una reacción química a un cambio físico-químico con exigencias de aportes energéticos o bien liberación de esa energía. Ni que hablar si estamos utilizando material biológico. Por otra parte, el material básico de utilización en un laboratorio es el vidrio, cuyas propiedades mecánicas no favorecen ciertamente lo que llamamos seguridad. Esta situación conduce necesariamente a una atención especial por parte de todos los que trabajamos dentro del laboratorio, que podrían concretarse en una serie de precauciones que deben ser cuidadas y observadas permanentemente en el trabajo diario. Estas precauciones que hemos venido hablando desde la placa anterior pueden concretarse de manera específica para cada laboratorio en función de la actividad que tenga, considerando minuciosamente posibles incidentes que ocurran en el desarrollo de diferentes técnicas. Quizá no es lo mismo manejar material biológico que material físico-químico, un laboratorio de minería, un laboratorio de metalurgia, etc. En líneas generales, sin embargo, es posible detallar algunas precauciones o medidas generales que, como veremos a continuación, crearán una determinada actitud
en el personal. Dicha actitud no debe ser de temor frente a los riesgos, pero sí una actitud de prudencia frente a los mismos, tras los métodos de control que en definitiva van a ser el mejor recurso preventivo que pueda ponerse en juego. El trabajo dentro de un laboratorio debe estar jerarquizado, como dijimos, con cadenas de responsabilidad claramente definidas. El comité o la persona encargada de la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo debe estar velando permanentemente por los mismos y por la salud de las personas que trabajan en él. La organización de trabajo en el laboratorio permitirá que cualquier alteración, por ejemplo, trabajo fuera de hora, por la noche, guardias, aparatos fuera de servicio, anomalías en el suministro de agua y energía, etcétera, sea conocida por todos los integrantes, permitiendo así adopción de medidas oportunas desde el punto de vista de la seguridad. Hay que evitar los trabajos solos, prevenir los cortes de agua y de luz, etcétera. Además, como vamos a ver más adelante, es importante observar el control de existencias, el adecuado etiquetado de las drogas, la identificación de reactivos, la señalización, el mantenimiento adecuado de los equipos de protección individual, los extintores de incendio, duchas, lavaojos, el orden y limpieza dentro del laboratorio, en el almacén de reactivos, y la formación de socorristas, actuación en emergencias, etcétera, que serán actividades que solo tendrán lugar con garantías existiendo buena organización y jerarquización en el laboratorio, y que sean hábitos constantes y de formación continua y además de contralor continua dentro de la organización. Se debe trabajar en las vitrinas, por ejemplo, siempre que se manipulen productos tóxicos o inflamables, comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. Los reactivos almacenados en el laboratorio, por supuesto, deben preservarse del sol, no guardarse en estanterías altas, cuidar el etiquetado, deben ser mantenidos en cantidades imprescindibles. No deben usarse refrigeradores convencionales para contener productos inflamables si no han sido modificados para reducir el riesgo de chispas. Debe regularse adecuadamente la eliminación de los residuos. No se debe eliminar por el desagüe, aunque sea en pequeñas cantidades, productos tales como los que reaccionan violentamente con el agua, los tóxicos, los pestilentes, los lacrimógenos, los no biodegradables y mucho menos los cancerígenos. Algunas de estas recomendaciones que voy a dar huelgan por su, digamos, cuestión de sentido común, sentido lógico. Pero bueno, como es el menos común de los sentidos, conviene volver a repetirlas. Con respecto a los hábitos personales del trabajador, muchos de los cuales descuidamos a diario, entendiendo a los inherentes al comportamiento en los que desarrolla para el trabajo, deberán extremarse y no solamente observarse las siguientes precauciones. Las batas y los vestidos deben estar continuamente abrochados. No se deben abandonar objetos personales en mesa de trabajo, mucho menos comer ni beber dentro del laboratorio, no guardar alimentos ni bebidas en los refrigeradores, no fumar dentro del laboratorio. Las batas deben ser de uso intralaboratorio y no deben llevarse a lugares de uso común como bibliotecas, cafeterías o comedores. Es recomendable utilizar gafas de seguridad cuando se manipulan productos químicos o líquidos en ebullición, no utilizar lentes de contacto en el laboratorio. No es aconsejable tampoco guardar ropa de calle dentro del laboratorio. Lavarse las manos antes de abandonar el mismo, al quitarse guantes protectores y siempre que se haya estado en contacto con material irritante, cáustico, tóxico, cancerígeno e infeccioso.
En lo que respecta a ciertos hábitos que podemos adquirir lamentablemente en nuestra época de formación o a lo largo de años de trabajo en un laboratorio como vicios, deben tenerse en cuenta estas recomendaciones como norte, por así decir. No manipular productos químicos sin conocer sus características físico-químicas y toxicológicas. Deben conocerse como mínimo frases R y S, que a continuación vamos a hablar de qué se trata. No llenar los tubos de ensayos con más de 2 o 3 centímetros de capacidad. Calentar, por supuesto, los mismos de lado y utilizando pinzas de madera. No llevar tubos de ensayo ni productos como placas de Petri en los bolsillos de las batas o guardapolvos. Utilizar en todo momento gradillas y soportes, transportar productos en bandejas o recipientes para evitar derrame en caso de rotura, no tocar con las manos ni probar los productos químicos, no trabajar separados de la mesa, no pipetear con la boca de manera directa, asegurarse del enfriamiento de los materiales antes de aplicar las manos para tomarlos, acordarse que no nos damos cuenta si el vidrio está frío o caliente hasta que lo tocamos. Al terminar el trabajo, asegurar la desconexión de todos los aparatos, agua, gases, etc. Los mecheros Bunsen o cualquier otro tipo de mechero o cocinas no deberán dejarse encendidos sin vigilancia. Al finalizar las tareas u operaciones, los materiales deben ser recogidos, al igual que reactivos, equipos, etc., evitando acumulaciones innecesarias. Y por último, usar y almacenar productos inflamables en cantidades imprescindibles y en lo posible lejos de otros elementos. Siguiendo con estas buenas prácticas de laboratorio, nos vamos a referir ahora al tema más importante de cualquier empresa u organización, cuál es la de los recursos humanos, es decir, de las personas. El laboratorio debe ser una entidad que tenga responsabilidad legal. Por ende, debe contar con todas las habilitaciones e inscripciones legales y reglamentarias. Es responsabilidad del laboratorio realizar sus actividades de ensayo de modo que se cumplan los requisitos de buenas prácticas de laboratorio y se satisfagan las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u organizaciones que nos otorgan ese reconocimiento. Deberemos designar un miembro del personal como director técnico con responsabilidad total por las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar calidad requerida de las operaciones y nombrar además un responsable de la calidad, quien, independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, tendrá definida la responsabilidad y la autoridad en este ámbito. Dentro del laboratorio también se deben identificar de manera clara y precisa los roles y las responsabilidades de todo el personal, de todos y cada uno de ellos. Dentro de este esquema u organigrama, deberemos aparte mencionar y dejar por escrito los deberes y responsabilidades de la dirección o jefatura, de los profesionales que integran el staff, los técnicos, personal de apoyo, maestranza, etc. Es necesario tener clara la información, por tal motivo, el personal de laboratorio debe comprometerse a realizar ensayos y pruebas y demás según los documentos proporcionados que tendrán a su alcance. Huelga repetir que si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades distintas a la de los ensayos, se deben definir a las responsabilidades del personal clave que participa o influye dentro de esas actividades de ensayo con el fin de identificar potenciales conflictos de intereses. Por ejemplo, no ser juez y parte en el caso de que un director o jefe de laboratorio asuma otro rol o responsabilidad de menor jerarquía dentro del organigrama que estamos presentando.
Continuando con el apartado de recursos humanos, el laboratorio contará con un procedimiento documentado para control de todos sus documentos que forman parte del sistema de gestión de BPL, donde se definan la metodología y las responsabilidades para qué. Para elaborar, revisar y aprobar documentos en cuanto a la adecuación antes de la emisión, para la revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, asegurarse de que se identifiquen cambios y el estado de revisión actual de documentos, asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, además comprobar que los mismos permanecen legibles e identificables, asimismo asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controlan, prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando la identificación adecuada en el caso de que se mantengan por razones que se apreciarán en forma diferente. A modo de ejemplo, la competencia tanto para el personal que realiza actividades específicas de ensayo como para personal vinculado con procesos de apoyo puede definirse en términos de educación obtenida mediante sus títulos o habilitaciones de nivel secundaria, terciaria o universitaria, la capacitación específica a través de la asistencia y aprobación de cursos de actualización profesional, ya sea por congresos, coloquios, formación a distancia, programas de intercambio, etc., habilidades para trabajar en equipo, poder de análisis, de gestión de proyectos, experiencias laborales logradas a través de tiempos mínimos en posiciones similares, y las actividades como becario o pasante que también pueden incluirse para estos requisitos. Nuestro laboratorio tipo debería disponer del examen preocupacional y la revisión médica periódica del personal registrando sus resultados en los respectivos legajos. Además, se debe mantener en buen estado de conservación, limpieza, utilización y funcionamiento los equipos, instalaciones y útiles de trabajo, así como las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicio de agua. Además, cuando sea necesario, se debe contar con equipos para la renovación de aire y eliminación de gases, de vapores y demás impurezas, contar con procedimientos de gestión de residuos generales y de residuos peligrosos que incluyan actividades relacionadas con clasificación, almacenamiento y tratamiento de los residuos. Instalar los equipos necesarios para afrontar riesgos en casos de incendio o cualquier otro siniestro, como luego vamos a ver, depositar con el resguardo consiguiente y condiciones de seguridad sustancias químicas y reactivos, contando con las hojas de seguridad de todas las sustancias y los reactivos con que el laboratorio cuenta. Además, se debe tener un botiquín de primeros auxilios actualizado y renovado permanentemente, ubicado en un sitio de fácil acceso, un botiquín o más de uno, según la disposición y el diseño de la planta del laboratorio. El mismo debe ser conocido por todo el personal. También se deben colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indican medidas de higiene, seguridad y bioseguridad y que además nos adviertan la peligrosidad de equipos e instalaciones. Asimismo, debemos promover, por último, la capacitación en materia de higiene, seguridad y bioseguridad de todo el personal, desde el director técnico, gerente o jefe del laboratorio, hasta el último de los operarios de maestranza. Vamos ahora a analizar otro ítem de las buenas prácticas de laboratorio. ¿Cuál es? Frases R y S. Las frases de riesgo y seguridad, también conocidas como frases R y S, son sistemas de código de riesgos y frases para describir estos riesgos en compuestos químicos peligrosos.
Las llamadas frases R y S consisten en frases indicadoras de riesgos específicos como las R y consejos de seguridad como las S. Estas letras son seguidas de un número, cuya combinación deberá tener el mismo significado en los distintos idiomas que se habla en nuestro planeta, como vamos a ver en las placas a continuación. A guisa de ejemplo, vamos a analizar la siguiente placa con la siguiente droga, que es ácido clorhídrico en forma gaseosa 37%, y las frases R y S para este producto en especial son R 34-37, o sea, 34 al 37, y S 26, 36, 45. Las frases correspondientes en idioma español son riesgos, R34, provoca quemaduras, R37 irrita las vías respiratorias, y como frases de seguridad, S26, en caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36, úsese indumentaria protectora adecuada. S45, en caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico si es posible, muéstresele la etiqueta. Los guiones separan los números de frases distintas, como ya vimos en el ejemplo. Las frases R, entonces, son un conjunto numerado de frases y combinaciones de frases utilizadas para describir riesgos atribuidos a una sustancia o preparado peligroso. Estas frases han sido reemplazadas por las frases H. Vamos a tener, por ejemplo, frases básicas como R1, explosivo en estado seco, R2, riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición, riesgo 3, alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. Las combinaciones R14-15 reacciona violentamente con el agua, liberando gases inflamables. R15-29 en contacto con el agua libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. Actualmente, estas indicaciones de peligro o frases H, como se nombran actualmente del término inglés hazard, son frases que asignadas a una clase o categoría de peligro nos van a describir la naturaleza o peligros de una sustancia o mezcla peligrosa, incluyendo cuando proceda el grado de peligro. Estas frases H, a partir del 1 de junio de 2015, reemplazaron a las antiguas frases R. Por ejemplo, tenemos indicaciones de peligros físicos, como la H200, explosivos, explosivos inestables, explosivo inestable, peligro para la salud humana, H300 y derivados, toxicidad aguda oral, categoría 1 o 2, mortal en caso de ingestión, y como peligro para el medio ambiente, la serie de las H400, peligroso para el medio ambiente acuático, peligro agudo categoría 1, muy tóxico para organismos acuáticos, etc. Pasaremos a ver ahora las llamadas frases S, que son un conjunto numerado de frases o combinaciones de frases utilizadas para indicar consejos de utilización y de prudencia básica o seguridad para trabajar con sustancias o preparados peligrosos. Estas frases han sido reemplazadas por las frases P. A continuación, les damos en esta imagen un ejemplo
de las frases básicas que tenemos, por ejemplo, S1, consérvese bajo llave, S2, manténgase fuera del alcance de los niños, S3, consérvese en lugar fresco, S4, manténgase lejos de locales habilitados. Dentro de combinaciones, S1/2, consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños, S3/7, consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco, entre otras, por supuesto. Para terminar con este apartado de frases, los consejos de prudencia o frases P, que a partir del 1 de junio del 2015 reemplazaron a las frases S que veíamos anteriormente, son aquellas que describen medidas recomendadas para minimizar o evitar efectos adversos causados por la exposición a sustancias o mezclas peligrosas de sustancias durante uso o eliminación de las mismas. Por ejemplo, tenemos consejo de prudencia de carácter general, la P101, si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta, consejos de prudencia prevención, P201, pedir instrucciones antes del uso, consejos de prudencia almacenamiento, P402, almacenar en lugar seco, consejos de prudencia y respuesta, P301 o 302 en caso de contacto con la piel, etc. Consejos de prudencia y eliminación, P502, pedir información al fabricante o proveedor sobre la recuperación o el reciclado, etc. Utilización de cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción. Una sustancia cancerígena o carcinógena es aquella que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puede ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. Como sabemos, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por división o crecimiento descontrolado de las células. Dichas células poseen la capacidad de invadir el órgano donde se originaron, de viajar por la sangre y la linfa hacia otros órganos más alejados y crecer en ellos. Bajo la palabra cáncer tenemos más de 200 tipos de enfermedades o tumores malignos diferentes. El período de latencia de la enfermedad, es decir, el tiempo que transcurre entre la exposición al cancerígeno y la detección clínica, puede llegar a ser de varios años. Referido a la placa que vimos anteriormente, podemos definir asimismo a los mutágenos como aquellas sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea producen alteraciones genéticas hereditarias o aumentan su frecuencia. Damos por ejemplo el reglamento de la Unión Europea del 2008, el 1272, que nos va a identificar las cancerígenas y mutágenas con las siguientes frases H: de la 350, que puede causar cáncer, la 340 causa alteraciones genéticas hereditarias, las 350I puede causar cáncer por inhalación, la 351 posibles efectos cancerígenos y la 341 posibilidad de efectos irreversibles. Cabe aclarar que no existe una dosis de exposición laboral ni ambiental segura a los agentes cancerígenos, porque la gravedad de los daños, tanto cancerígenos o mutágenos, hace que deban calificarse como sustancias especialmente peligrosas y se deba proponer su eliminación o sustitución como medida preventiva, siguiendo el primer principio de acción preventiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que la Unión Europea acredita y toma como ejemplo para nivel global. Se obliga, en estos casos, ya sea que el laboratorio trabaje con las sustancias cancerígenas o mutágenas o con las dos, o tóxicos para la reproducción, a sustituir en la medida que sea técnicamente posible esos agentes por otros que no sean peligrosos o lo sean en menor medida.
Ya vimos que son de especial preocupación y deberían también sustituirse las sustancias que cumplan los criterios de clasificación señalados, entre las que podemos incluir en los listados 1 y 2A de la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que responde a la Organización Mundial de la Salud, y en el caso que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno o mutágeno, el laboratorio garantizará la prevención y reducción de la exposición a aquellos trabajadores y que tengan que estar en contacto con ellos, obviamente, y se adoptarán medidas de higiene personal y de protección individual específica, como cuáles: prohibir a los trabajadores que coman, beban o fumen en zonas de trabajo en la que exista riesgo de exposición a estos agentes, disponer de lugares separados para guardar, también de manera separada, ropas de trabajo de protección, y además los trabajadores dispondrán dentro de su jornada laboral de aproximadamente 10 minutos para el aseo personal antes de comida y otros 10 minutos antes del abandono del lugar de trabajo. El laboratorio, a su vez, se responsabilizará, tanto sea del lavado como la decontaminación de la ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven dichas prendas a su domicilio para su higienización. Los valores límites de exposición laboral asignados a algunos cancerígenos no son referencia para garantizar protección de la salud. Ante la posibilidad de exposición de aquellas trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia, el laboratorio deberá adoptar las medidas necesarias para evitar exposiciones a través de adaptación de las condiciones del tiempo de trabajo de dicha trabajadora o cambiar a la misma a otro puesto compatible con su estado, o cuando la adaptación de las condiciones en el tiempo de trabajo no resulte factible, se realizará una suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o periodo de lactancia, cuando el cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, teniendo la trabajadora su derecho legal a seguir percibiendo su salario. También es dable decir que las sustancias tóxicas a través de la lactancia o sobre los periodos de lactancia pueden afectar la capacidad de dar esa lactancia a las trabajadoras, ya sea por impedimento de producción de leche o disminuyendo la producción de leche materna por disruptores endocrinos o sustancias tóxicas para el bebé lactante. A efectos de clasificación, son con el fin de advertir a las madres lactantes sobre este peligro específico, etiquetas que, como en este caso damos en la placa un ejemplo de tóxicos para la fertilidad, con las letras H360F, que perjudica la fertilidad, la 360FD, que puede perjudicar a la fertilidad y al feto, o que puede perjudicar a la fertilidad y sospecha que daña al feto. A su vez están los tóxicos para el desarrollo de la descendencia, las H360D, que daña al feto o perjudica la fertilidad y daño al feto, etc. Y finalmente las sustancias tóxicas sobre o a través de la lactancia, con las siglas H362, que es perjudicial a los niños alimentados con leche materna. Por ende vemos que la gravedad a la que pueden llegar los daños por exposición a tóxicos para la reproducción hace que estas sustancias deban calificarse como especialmente peligrosas y se deban evitar asimismo riesgos derivados a su exposición. La prioridad, como siempre decimos, es eliminación o sustitución en el caso que no sea posible, adoptar otras medidas para reducir la exposición de los trabajadores, ya sea en forma colectiva o individual. Todo bajo la ley de prevención de riesgo laboral que cada país maneja.
Ante la posibilidad de exposición, como dijimos anteriormente, de aquellas trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia, el laboratorio adaptará medidas necesarias para evitar su exposición o adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo o cambiar a la trabajadora a otros puestos compatibles. Pero cuando todo esto no sea posible, el contrato quedará por riesgo suspendido, pero la trabajadora cobrará hasta que se reintegra nuevamente con todo derecho al subsidio o al salario que estaba percibiendo al momento de esa suspensión. Globalmente, sin embargo, también se estila considerar a los tóxicos del laboratorio en categorías, como vemos en esta placa. Por ejemplo, primera categoría, son sustancias que se sabe son carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, porque se dispone de elementos suficientes para establecer la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición del ser humano a tales sustancias y la consecuencia aparición de cáncer. Por otro lado, las sustancias se clasifican dentro de esta primera categoría a partir de datos epidemiológicos. La clasificación de la segunda y la tercera ya se basan en experimentación con animales. Para la segunda categoría tenemos sustancias que se consideran como carcinógenas, mutágenas o tóxicas porque se dispone de suficientes elementos para suponer que la exposición podría llegar a producir cáncer. Dicha presunción, como dijimos, se fundamenta con estudio apropiado a largo plazo en animales y para que la sustancia pueda clasificar dentro de esta segunda categoría será necesario obtener resultados positivos al menos en 2 especies animales o pruebas positivas contundentes en una especie junto con pruebas complementarias tales como datos de genotoxicidad, estudios metabólicos, bioquímicos, inducción de tumores benignos, relación estructural con otras sustancias carcinogénicas conocidas o datos de estudios epidemiológicos que no sugieran una relación. Finalmente, analizando la tercera categoría, son sustancias cuyos posibles efectos carcinógenos, mutágenos o tóxicos son preocupantes, pero de la que no se dispone información suficiente para realizar evaluaciones satisfactorias. Hay, por supuesto, algunas pruebas procedentes con análisis de animales, pero que resultan insuficientes para ser incluidas en la segunda categoría. Por ejemplo, de esta tercera encontramos sustancias como acrilamida, benzopireno, cloruro de cadmio, cromato de potasio, fluoruro de cadmio y óxido de etileno. El hombre puede también, al igual que la mujer, ver afectada su función reproductora por exposición a tóxicos para fertilidad. Las etiquetas son R60 y R62 y el daño genético etiquetados con el R46 para estos casos.